sangre derramó, con ella nos lavó, y el cielo nos abrió, gloria a Él. Al fiel Consolador, celebre nuestra voz, gloria a Él. Con celestial fulgor nos muestra el amor de Cristo el Señor, gloria a Él. Con gozo y amor cantemos con fervor al Trino Dios. En la eternidad mora la Trinidad, por siempre alabad al Trino Dios. Amén. Ya sea a Él, solo a Él. Bendeciré a Jehová todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. Jehová se gloria a mi alma, oirás entonces se alegrará. Engrandeceré a Jehová conmigo, exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y me oyó, y de todos mis temores me libró. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. Jehová se gloriará mi alma, oirá mis voces y se alegrará. Engrandeceré a Jehová conmigo, exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y me oyó, y de todos mis temores me libró. Enteré la vida eterna y de toda bendición, ensalzando gracia tierna de cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a
Cristo murió por mí. Oh, yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra y cumplir su voluntad. Consagraré mi vida, mis dolores y afán, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero servir a Cristo, quiero ser un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, Él es el ejemplo fiel. En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz, y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo.
gracias, Señor, por tu palabra en esta hora. Bendícela grandemente, que pueda hallar cabida en cada pensamiento, cada corazón, que tú puedas trabajar, Espíritu Santo, y que tu palabra pueda penetrar y hacer los cambios necesarios que tienen que hacerse, si es que hay que hacerlos. Padre, es tu palabra, es tu Espíritu el que hablará, Señor, por medio de tu siervo, pero te pido, Señor, que haga la obra. En el nombre precioso de Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. Ahora sí vamos a empezar lo que es un mensaje. Vamos a tener un mensaje de la palabra del Señor. Quiero introducir algo. Alguien dice que cada cabeza es un mundo. ¿Han escuchado ese dicho que dice cada cabeza es un mundo? ¿Por qué se dice ese dicho que cada cabeza es un mundo? Porque todas las personas son diferentes en su forma de pensar, en su forma de ver las cosas, en su forma de actuar, en su forma de decir las cosas. Cada persona es distinta, tanto en sus rasgos físicos, porque no nos parecemos, sí nos parecemos, no nos parecemos, en sus rasgos físicos como también en los comportamientos. Es algo innato en el ser humano no parecerse unos a otros. Y haber desarrollado, también nosotros desarrollamos nuestros propios caracteres, del cual depende la interacción con los demás. Todos tienen sus propias opiniones de otras personas, sabiendo que nunca se va a poder cambiar a todos, porque muchas veces pensamos que todos se tienen que parecer a la forma de pensar que nosotros tenemos, o a la forma de ver las cosas como nosotros las vemos. Pero no se va a poder, porque como dice, todos somos diferentes. Y esto nos tiene que pensar y decir, dentro de la iglesia existimos varios países, varias mentes, varios pensamientos, de los cuales siempre no interactuamos o no estamos a veces de acuerdo. Entonces, ¿cómo afecta eso a la iglesia? De trabajar en medio de diferentes pensamientos, diferentes caracteres, diferentes formas de ver las cosas o diferentes caracteres. Porque el carácter, cuando se menciona acerca del carácter de una persona, no se está refiriendo a que la persona es enojada. Lo que viene a la mente primeramente es que decir, a esta persona tiene carácter. Pero el carácter no se refiere solamente al temperamento de la persona, sino se refiere a todo lo que la persona es en sí. El carácter de la persona es diferente. Entonces, por eso es que hoy vamos a ver que siendo de diferentes caracteres, de diferentes países, de diferentes mentes, ¿cómo nosotros podríamos llegar a una unión de pensamientos y de ver las cosas dentro de la iglesia? Dios va a hablar a nosotros en esta hora. Vamos a buscar en el libro de Gálatas, capítulo 5. Y es bastante grande el texto. Voy a tratar de hacerlo el menor tiempo que pueda hacer, pero dice la palabra del Señor. Gálatas 5, 16. Dice acá, 5, 16 de Gálatas. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne.
Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros o envidiándonos unos a otros. Entonces, aquí lo primero que nosotros vemos es que tenemos que empezar. ¿Cómo desarrollamos cada uno? ¿Cómo ha desarrollado cada uno de ustedes su carácter? Hay que definir primeramente qué quiere decir carácter. Carácter es el conjunto de cualidades de una persona que las distingue por su modo de ser u obrar, comportamientos adquiridos en y durante el crecimiento que nosotros hayamos tenido. El tema del mensaje es cómo cambiar el carácter. ¿Cómo cambiar el carácter? Y podríamos decir nosotros, ¿cómo es el carácter de cada persona? Todos somos diferentes. Algunos parecemos que somos enojados, pero no somos enojados. Otros parecen como que no son enojados, que son tan amables, tan dulces, que no sabemos cómo es el lado oscuro. Se dieron cuenta que en esta trayectoria, que los astronautas llegaron al lado oscuro de la luna, una parte que no sabía el ser humano cómo hacerlo, lo vieron esta semana, ya regresaron. Entonces nosotros como seres humanos a veces tenemos una parte oscura que nadie lo conoce, que solamente nosotros conocemos de nosotros. Y esa parte oscura a veces es nuestro temperamento, porque está el carácter, pero está también el temperamento de la persona. Yo siempre miraba a una joven, no está acá ahora, una joven, le decía, todo el tiempo que la podía ver, yo la veía sonriendo. Se miraba en ella una dulzura, una suavidad. Y una vez le pregunto a ella, ¿te enojas? Y cuando me enojo. Pero aparentemente se miraba dulce, tierna y todo esto. Pero ese es el lado oscuro que nosotros tenemos, es el temperamento. Nosotros desarrollamos, queridos hermanos, el carácter personal. Fíjese bien que hay un dicho que dice, ¿han escuchado ese dicho que dice, de tal palo tal astilla? A veces se menciona esto porque así como es el padre, es el hijo también. Se dice que en los hogares que son no cristianos, que los padres son abusadores de su esposa, ese niño va a ser un abusador y va a ser un golpeador de la esposa también. Se dice que en los hogares que no son cristianos y el padre ha sido borracho, tienen un 90% de salir borrachos también sus hijos. Yo lo he visto y lo he comprobado. Entonces el carácter se va formando, fíjense bien, dentro del hogar conforme al ejemplo que los padres dan. Y ese desarrollo se va haciendo desde la niñez. Por eso es que es muy importante, queridos hermanos, que cuando tienen hijos hay que irlos educando. ¿Por qué? Porque necesitan ser enseñados. Usted no le va a enseñar al niño a hacer el mal. El niño ya sabe tiernamente qué es lo que no tiene que hacer. No le tiene que enseñar. Ya él sabe que no tiene que hacer una cosa. Y usted le tiene que estar diciendo constantemente, no. Porque si no, él hace lo que quiere. Y déjeme decirle una cosa. Hay padres que son tan flojos que no educan a sus hijos. No les dicen, no saben decir no a esto. Y los dejan hacer lo que ellos quieren. Y cuando los dejan hacer como ellos quieren, esas personas en el futuro ya están formando un carácter que no va a ser subordinado a nadie.
y menos a Dios. Entonces la palabra de Dios dice que hay que instruir al niño en su camino, pero también hay que educarlo en una forma en que pueda entender. El pastor Mayeri decía que cuando una persona, el niño hay que educarlo, hay que darle aquí para que se componga acá. Amén, amén. Y es razón. ¿Por qué? Porque hasta nosotros también nos tuvieron que dar un par de nalgadas a veces para que pudiéramos aprender. Los niños los amamos, pero tenemos que educarlos, porque fíjese bien, usted está formando el carácter de ese niño, el carácter de ese joven, el carácter de esa jovencita, y cuando sea adulto, es muy difícil enderezar el árbol torcido, pero Dios sí lo puede hacer, que va a ser más difícil, pero qué bueno es cuando podemos formarlo y esa persona está en el camino del Señor y en la educación cristiana y en el ejemplo de los padres, que va a ser muy fácil llevarlo en el camino del Señor cuando sea grande. Porque llegan a grandes y después no quieren hacer caso en nada. ¿Por qué? Porque los padres han sido flojos. No les han enseñado. No les han dicho, no se han sentado con ellos para, como dice la palabra del Señor. Y estas palabras que yo les he dicho estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos todos los días, al levantarte, al acostarte y durante el día también. Pero los hogares han sido flojos, hermanos. ¿Por qué? Pues no solamente en enseñarle a sus hijos, sino también en el ejemplo. Si el padre ve que si el hijo ve que al padre no le interesan las cosas de Dios, pues tampoco a mí me va a interesar. Entonces va desarrollando el carácter. Cuando en la madurez ya tenemos nosotros formado nuestro carácter. Y cuando el carácter ya está formado, es difícil muchas veces congeniar con otros. Pero seguimos pensando en esto, porque el carácter personal se forma desde la niñez, se siembran las bases para lo que va a ser el carácter de una persona. La juventud también, porque en la juventud no solo se sigue aprendiendo el carácter, sino el entorno en el cual el joven se mueve. Y va aprendiendo las cosas buenas como las cosas malas. Depende de con quién. Alguien dice, dime quién eres y te diré con quién andas. El que anda en medio de lobos, aullar aprende. Entonces depende de las amistades, se va formando el carácter también moral del ser humano. El carácter moral, porque hay varias fases dentro del carácter que nosotros tenemos que ir formando. Y entonces la juventud también viene a ser y el adulto ya queda formado en su carácter. Dice la palabra del Señor que una de las cosas que ya traemos nosotros innatas, como les he dicho anteriormente, es el pecado que está en nosotros. El niño hay que enseñarle porque lo bueno, porque lo malo ya lo trae dentro de sí. Aunque un niño ustedes pueden ver que un niño no tiene maldad, no tiene nada, pero sabe que muchas veces es lo que no tiene que hacer, ya trae inmediatamente eso. Si usted le pregunta a un niño, ¿dónde dejaste esas cosas? Y él esconde la mano. No sé, y lo tiene atrás, ya está mintiendo, porque es algo innato en el ser humano. Fíjese bien, eso pasó en el libro de Génesis, cuando Dios tuvo los dos primeros hijos Adán, que fue Caín y Abel. Formaron su carácter, pero yo no sé cuál fue la formación de Caín, porque fue un muchacho desobediente. Acuérdense que no todos los hijos son iguales. Hay hijos que son nobles, hay hijos que son obedientes, pero hay otros que hay que ponerle ¿cómo se llama? El freno, porque si no, son bien rebeldes. Porque traen un carácter fuerte, que quieren ser dominantes. Y a esos hay que ponerles un poquito de freno. Y cuando crecen, ese carácter se desarrolla y se convierten al Señor y vienen a la iglesia tratando de ser con ese carácter temperamental, carácter fuerte o carácter dominante. En inglés dice bossy, que quiere decir haga esto, haga lo otro. En la iglesia no se trabaja así. Aquí no viene ninguno a ser bossy dentro de la iglesia. Tiene que aprender a ser humilde. La palabra del Señor dice que el que quiera ser mayor tiene que servir, no mandar. Entonces, las cosas
se revierten cuando uno llega a la iglesia, pero estoy tratando de entenderles esto, que desde el principio ya en el ser humano está eso. Le dijo al Señor a Caín, ¿sabes que tu pecado está a la puerta? Y sabes que si no controlas tu pecado, te va a dominar, le dijo. ¿Qué hizo Caín? Por acá le entró y por acá le salió, vino y mató a su hermano. Y yo digo, tremenda osadía que tenía este Caín, porque le dijo el Señor, ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso yo lo ando cuidando todo el tiempo? Le dijo, ¿cómo yo voy a responder a un Dios todopoderoso de esa forma, querido hermano? Pero tenía ese temperamento, ese carácter, que no le importaba ni siquiera que fuera Dios para haberle contestado. Imagínense cómo había sido con Adán y Eva. Lo andaban persiguiendo todo el tiempo, me imagino, por el temperamento que yo puedo ver ahí. Entonces ya desde antes nosotros ya traemos todo lo que aprendemos de nuestros padres, el pecado que está en nosotros que nos inclina a hacer lo que no tenemos que hacer, y eso, fíjese bien, lo tiene cada persona lo trae, cada persona tiene diferentes, no solamente el carácter, sino que ahí entra también el temperamento de la persona. Cuando hablamos del temperamento, tampoco estoy hablando de que usted se enoja rápidamente. Los temperamentos son diferentes. Hay por lo menos 4 diferentes temperamentos. Y vamos a ver si al mencionarlo usted cae en uno de ellos, para que pueda identificarse. Número 1 está el sanguíneo. ¿Cuáles son los pros del sanguíneo? Que es entusiasta, que es comunicativo, optimista, pero los contras que son indisciplinado, superficial y falta de enfocarse. Está también el temperamento colérico. Es práctico, enfocado en metas, determinado y rápido. ¿Cuáles son los contras? Impaciente, irritable e impulsivo. El melancólico es analítico, detallista, perfeccionista, sensible, pero los contras son exceso de autocrítica, desanimado y pesimista. El cuarto, el flemático, tranquilo, confiable, paciente, diplomático, pero es indeciso. Entonces, esos son 4 más o menos que en el tiempo de antes decía que eran 4 cosas diferentes de temperamentos en las personas. El carácter y el temperamento sin Cristo lo vemos en los versículos que leímos, aquí en el versículo 19. El carácter, fíjese bien, y el temperamento dice aquí, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. ¿Dónde se aprende esto, querido hermano? Ya está en el ser humano, pero no se desarrolla en base a lo que se vive acá. Hoy en día, querido hermano, esto de la Biblia, Dios habla hoy, dice, es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos, dice, cometen inmoralidades sexuales y hacen cosas impuras y viciosas. Usted no se imagina lo que hay en las redes sociales, hermano. Los jóvenes donde andan con unas impurezas totalmente sexuales horribles, ya no se esconden, están en medio de todos los demás. Entonces esta sociedad está siendo formada por la inmoralidad y creando, fíjense bien, jóvenes con estos aspectos que dice la palabra del Señor acá. Cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos y practican la brujería, mantienen odios. Eso es parte del carácter también. Lo que se forma la persona. Hay personas que tienen un odio que jamás lo sacan de su vida. Como dicen alguien ahí, y llegan a ser cristianos, y de repente, fíjese hermano, que cuando llegan a ser cristianos dice, yo lo perdono, pero no lo olvido. Entonces, ¿cómo le hacemos? Porque el carácter ya no es así.
Y yo le aseguro, querido hermano, que de dentro de las iglesias siempre hay personas que dicen que son cristianas, pero no quieren perdonar a su semejante, cuando la palabra del Señor dice que debemos amar a nuestros, ¿qué? A nuestro prójimo y a nuestro enemigo, querido hermano. Nos ha quedado la vara bien alta para que nosotros pensamos de que la palabra del Señor, el odio que nosotros hemos tenido, cambie totalmente a un amor del cual, si Dios, teniendo razón, nos debería de odiar a nosotros porque somos pecadores, pero la palabra del Señor dice que nos ama con un tremendo amor eterno, con ese amor que Él nos ve, ya no nos ve sucios, sino nos ve limpios en Cristo Jesús. Entonces, querido hermano, no entiendo muchas veces que hay personas dentro de las iglesias que todavía no pueden pasar la página del odio sin perdonar a aquella persona. Yo sé que a veces las cosas que hacen duelen dentro del corazón y no podemos perdonar, pero la palabra de Dios dice que tenemos que perdonar. Hay un canto que cuando Pedro dice que le vino delante de él y le dijo: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar yo? Y él dijo: 70 veces 7 tienes que perdonar. ¿Qué quiere decir eso? Que toda la vida tenemos que estar dispuestos a perdonar a la persona para que el odio que está en nosotros no se enraíce, cause amargura y eche raíces de las cuales nosotros no podemos sacar. Pero la palabra de Dios nos dice que tenemos que pasar la página del odio. ¿Por qué? Porque hay caracteres que no se pueden superar de esa forma. Y dice la palabra del Señor, acá, practican brujería, mantienen odios, discordias y celos. Se crean, dentro de las iglesias también hay celos. Cuando ven que una persona Dios la empieza a usar, dentro de los mismos ministerios hay celos. Y Dios nos ha mandado que tengamos celos. Pero la palabra de Dios nos dice que debemos más bien alabar el nombre del Señor. Gloria sea el Señor que está utilizando a aquel siervo, a aquella persona. Más bien motivarlo para que pueda seguir adelante en la obra del Señor. Porque el que quiere hacerlo, tenemos nosotros que alentarlo, motivarlo para que pueda servir al Señor. No ponernos tropiezo, como decíamos la vez pasada, en la palabra del Señor decía, no hay que poner tropiezo al hermano, más bien ayudarlo. Entonces, sigue diciendo acá también la palabra, se enojan fácilmente, también dice, se enojan fácilmente. Aquí se viene ya un poquito eso del temperamento y el carácter de una persona. Hay personas, o habemos, somos, no sé, como mi hermano decía, cortos de mecha corta, porque rápido explota. No hay un autocontrol, como le pasó a Caín. Estaba súper enojado, y era de mecha corta porque mató a su hermano inmediatamente. Nosotros tenemos que aprender a no ser mecha corta, sino a tener que paciencia, dice la palabra del Señor, que después vamos a estar viendo un poquito más acerca de cómo cambiar estas situaciones, del odio, de los celos, del enojo. Y después dice acá también, odios, discordias y celos, se enojan fácilmente, dice la palabra, causan rivalidades y divisiones y partidismos. ¿Hay de eso en la iglesia? Si no, ve usted la historia de nosotros. Lo que eran las divisiones, los partidismos. Y Pablo decía de la iglesia de Corinto también. Uno dice, yo soy de Cristo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Creando partidismo dentro de la iglesia. No es nada nuevo. En las iglesias lo hay. Pero ese carácter, esas cualidades, ese temperamento hay que cambiarlos totalmente. Dice acá después también, son envidiosos, borrachos y partidismos, glotones y otras cosas parecidas. Bueno, gracias al Señor que no comemos mucho, ¿verdad? Ya vamos dejando un poquito ahí eso. Él decía al hermano, usted no se imagina que cuando la iglesia era antes, 3 platos agarraba yo porque decían había. No, 3 no, 2. Ahora ya les digo, hermano, por favor, eche un poquito. Y pastores, usted solo va a decir, por favor, sí. Pero está bueno, regreso.
Entonces la palabra del Señor, fíjense bien, también dice que hay problemas con la glotonería. Hay que controlarse también en eso, ¿verdad? Porque si no puede traer problemas. El carácter y temperamento, entonces, lo vemos aquí reflejado en los versículos 19, lo que es una persona natural sin Cristo Jesús. Cuando esto se arrastra y entra a la iglesia, fíjense bien, Dios cambia a la persona, pero muchas veces el carácter es muy difícil de irlo cambiando dentro de la iglesia. Porque el Señor va trabajando en nosotros. Porque aunque la palabra de Dios dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero saben que el apóstol Pablo decía que nosotros cargamos con un muerto en la espalda. ¿Sabe quién es? El viejo hombre que se va pudriendo. Y lo vamos cargando ahí. Y de vez en cuando quiere salir. En el temperamento, en el carácter, quiere salir. Amén. En los celos, en las discordias. En todo eso quiere salir. O depende de cómo haya sido usted enseñado. Porque si hay una persona que viene de un background de inmoralidad, esa persona está luchando con la inmoralidad sexual. Depende de cómo ha sido formado. Hoy los niños hay que tener mucho cuidado, y los jóvenes con sus celulares, porque todo está en los celulares. Y ahí hay pornografía también. Me gustó lo que el pastor en Enlace estuvo predicando. Y dice, los hombres tienen que tener cuidado con la pornografía en el teléfono. ¿Y sabe por qué decía eso? Porque estamos tentados. Usted lo abre y pues le puede aparecer algo ahí y usted curiosamente, pum, le pone un clic. Entonces se vuelve después una adicción. ¿Sabe qué sugirió él? Que usted le dé la clave a su esposa y que su esposa se lo revise al fin del día. No, pero es que mi teléfono, bueno, es bueno, porque es un test bueno. Yo no podía, mi esposa sabe mi clave, ella lo puede tomar cualquier rato y lo puede ver. Y yo sé la clave de ella también. Claro que cuando estoy viendo me dice, ¿qué estás haciendo con mi teléfono? Pero yo no le digo, pero si lo tiene ella, no hay problema, ella lo puede ver. Sí, es bueno, es bueno. Denle la clave de la computadora también a su esposa. Y viceversa también. ¿Por qué? Porque así nosotros vamos a estar sujetos a que nos chequeen. Y no hay esa tentación de caer en lo que no tenemos que caer. ¿Por qué? Yo no espero que no cause algún conflicto hoy día y después del culto vayan peleando ahí por la clave también. Pero saben que es bueno también por esa parte, ¿verdad? Así que no quiero causar discordia. Entonces, el Señor nos ha dicho que ya hemos cambiado, pero estamos nosotros tratando de cambiar, porque fíjese bien, aunque hemos sido santos, la santidad es un proceso diariamente donde nos vamos limpiando de cada una de las imperfecciones que nosotros tenemos, que es nuestro carácter, componer nuestro carácter también, nuestro temperamento. Si en la iglesia estamos, muchas veces no congeniamos nosotros con todo. Y me da risa a veces porque de todo hay acá en la cristiandad. Hay un himno digo, bueno, es una canción y no sé si llamarle himno, pero dice cara de limón. Hay un hermano que dice cara de limón porque como que comió limón, todo el tiempo anda así medio arrugado. Y cierto. Hay otro que sacaron por ahí, yo no sé si lo hacen por chiste, porque dice la hermana fulana quiere agarrar a la hermana para poder trapear el piso con ella, dice. No, pero a veces, aunque suena un poquito como muy por el otro lado, hay razón detrás de todo eso a veces, porque hay dentro de la iglesia cosas como esas. Cosas que no deberían pasar porque el carácter lo tiene que ir moldeando el Señor y vamos a ir entrando en eso. Entonces, fíjense bien, nosotros entonces formamos un carácter de la niñez que empieza con los padres, el ejemplo de los padres, qué fue lo que le enseñaron, cuál fue el background de ese niño que se formó y que se hizo un joven. Y ese joven anduvo con otros amigos que no se sabe qué aprendió y ahí nació ese carácter y ese temperamento. Y llegamos y conocemos al Señor y entonces ahí el Señor sí nos da una nueva vida en Cristo. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? La otra parte es, ¿cómo puedo yo cambiar el carácter y mi temperamento? ¿Cómo puedo yo cambiar
mi carácter y mi temperamento. Primero, número 1, lo vemos en el versículo 16 de nuestro texto. Fíjense bien lo que dice la palabra del Señor acá. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Entonces, la primera cosa que nosotros debemos hacer para cambiar, o la persona tiene que hacer para cambiar el carácter, su temperamento, es andar en el Espíritu. ¿Qué quiere decir eso de andar en el Espíritu, querido hermano? Todo creyente tiene en su interior la presencia del Espíritu Santo. El libro de Romanos, capítulo 8, dice que nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Si alguno, dice, no tiene el Espíritu de Dios, no es de Él. Entonces sabemos que cada uno de nosotros se nos ha dado ese Espíritu Santo en el momento que usted recibió la palabra, el momento que usted recibió a Jesús, el Espíritu Santo vino e hizo morada en su corazón. Dice, andad en el Espíritu. Otras versiones dicen, en cambio, lo que el Espíritu produce, fíjese bien en nosotros, es eso que vemos acá en este versículo 16 que hemos leído acá. Pero quiero leerle en la otra versión que tengo acá, que es la Dios habla hoy, en este versículo que dice, así que les digo, vivan por el Espíritu, anden por el Espíritu, vivan según el Espíritu, dice la palabra del Señor acá, en diferentes versiones. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que nosotros dejar que el Espíritu Santo tome control de ¿qué? De nuestro carácter, de nuestro temperamento, dejar que Él tome control de eso. Porque ya lo decía anteriormente, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay problemas, disoluciones, dice problemas. Pero antes, llénense del Espíritu Santo. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que cuando una persona está embriagada, está bajo los efectos del alcohol y está dominada por el alcohol. Pero en lugar de eso dice, déjense llevar por el Espíritu Santo. Que Él los controle, que controle su carácter, que controle su temperamento, para que usted pueda hacer eso. ¿Y cómo yo puedo hacer eso? Bueno, la palabra del Señor dice que empieza con ese milagro que ya hizo el Espíritu Santo, de nacer de nuevo. El Espíritu Santo también da la victoria, según el versículo 17, dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, ¿para qué dice? Para que no hagáis lo que quisierais. Entonces el Espíritu está en nosotros, pero por un lado nosotros queremos hacer unas cosas y el Espíritu dice, no, eso no puedes hacerlo. Y es el Espíritu Santo, ese botón que nosotros tenemos dentro de sí para que nos diga qué es lo que no tenemos que hacer. O nos sintamos mal cuando hayamos nosotros hecho algo. Por eso dice aquí que la victoria la da solamente el Espíritu Santo. El verbo andar, que dice aquí andar en el Espíritu, viene del griego que se traduce como una acción continua o un estilo de vida habitual. Ese es el andar en el Espíritu. También indica progreso. ¿Qué quiere decir eso? Que no me voy a conformar yo a ser el mismo, sino que ir cambiando todas aquellas cosas. Que dice, hay un canto que dice, renuévame, Señor. Renuévame. Porque todo que dice, todo lo que hay dentro de mí que dice, necesita ser cambiado. Ese es el carácter, el temperamento que nosotros tengamos, necesita ser cambiado, dice la palabra del Señor. El Espíritu de la victoria. Somos guiados por el Espíritu. El Espíritu Santo resiste los intentos de la carne, como dice acá. Pero fíjese bien, un nuevo carácter lo produce solamente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice acá, ¿cómo podemos entonces cambiar el carácter y los temperamentos? En el versículo 22. En el versículo 22 leemos lo siguiente acá, que la palabra de Dios nos indica. Dice, fíjese bien, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. ¿Qué es la otra cosa? Que ¿quién moldea el carácter? El Espíritu Santo. Ese carácter que nosotros teníamos antes, ese temperamento que nosotros traíamos antes de conocer al Señor, Él está tratando de cambiarlo al carácter de Dios. Porque ahora nosotros ya no somos más nosotros. Por eso el apóstol Pablo decía,
¿Qué decía el apóstol Pablo? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no soy yo, soy una nueva criatura, un nuevo carácter, un nuevo temperamento en el Señor. Por eso es que la palabra del Señor dice aquí que el Espíritu pone en nosotros amor, en lugar de ¿qué? De odio. Pone gozo en lugar de tristeza. Pone paciencia en lugar de ¿qué? De impaciencia. Así que si somos impacientes, el Espíritu Santo nos pone la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe. Él nos pone eso en nosotros. Entonces, en otras palabras, Cristo quiere crear en nosotros un nuevo carácter, que es el carácter de Cristo Jesús. Y de esa forma nosotros podemos caminar bien dentro con los hermanos que habitamos dentro de la iglesia. El Espíritu Santo produce en el creyente ese nuevo carácter moral, espiritual, que refleja en sus ¿qué? En sus acciones, en sus decisiones y los valores conforme a la voluntad de Dios. Entonces va a afectar, fíjense bien, sus acciones, sus decisiones y los valores conforme a la voluntad de Dios. Desde el interior hacia el exterior. Desde el interior hacia el exterior, Dios lo cambia de esa forma. Entonces, queridos hermanos, al ver esta parte acá del nuevo carácter que Dios quiere formar en nosotros, había un versículo en el libro de Romanos 12:2 que quiero que lean conmigo, Romanos 12:2, y quiero que lo subrayen en sus Biblias porque dice que la palabra del Señor nos está llevando de a poco para que nosotros podamos entender esta parte. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobamos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer diariamente? Dice, renovarnos diariamente, todos los días, poniéndonos una meta de ser nuevos en Cristo Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora bien, ya hemos visto la parte que decimos que por naturaleza tenemos un carácter, un temperamento que ha sido formado de diferentes formas, pero que por otra parte Dios quiere imponer su carácter, que es los frutos del Espíritu Santo. Ahora, al Señor, al crear en nosotros nuevas criaturas, poner un nuevo carácter, un nuevo temperamento en nosotros, Dios tiene un objetivo también con eso. ¿Cuál es el objetivo del nuevo carácter? Fíjense bien, el objetivo es que nosotros obtengamos el carácter de Cristo. La meta es que lleguemos al carácter de Cristo. El libro de Gálatas 4:19, que es aquí nuestro texto, fíjense lo que dice. 4:19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Formar en nosotros el carácter de Cristo Jesús. Él es nuestra guía. Otro versículo del libro de Efesios, capítulo 4, el versículo 13, si quieren leerlo conmigo, que está en la parte acá del libro de Gálatas, dice lo siguiente. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, él va a decir una cosa. ¿Es posible ser perfectos, queridos hermanos? ¿O es una excusa para no serlo? El Señor Jesucristo dijo a sus oyentes, sean ustedes perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. ¿Qué quiere decir con esto? Que no vamos a ser como Dios, porque jamás sería una locura pensarlo. Pero lo que estaba tratando de decir Jesús es el carácter de Dios, el carácter de santidad, el carácter moral que tiene el Señor, que sea formado, dice, en nosotros, los cristianos, ese nuevo carácter que Él ha hecho. Así que, queridos hermanos, quiero concluir con eso. Quiero decir, mencioné 4 tipos de temperamentos a veces, y el carácter que nosotros tenemos.
¿Afecta eso en la iglesia? Sí afecta. Porque cuando sale ese que andamos cargando nosotros en el espalda, ese viejo hombre que según dice ha muerto, que se va pudriendo quizá de a poco, ¿verdad? No, ni siquiera lo sabemos. Fíjese bien, a veces sale. Entonces la pregunta es, ¿cómo está mi carácter? ¿Cómo está mi temperamento? ¿Qué es lo que necesita el Señor cambiar en mi vida? Que yo necesito entregárselo al Señor. Otra de las cosas que tenemos que saber es decir, Espíritu Santo, yo te entrego el control de mi vida para que tú controles mi carácter y mi temperamento. Para que de esa forma nuestras vidas sigan en una renovación constante de nosotros en nuestras vidas. ¿Es usted enojado? ¿Es usted impaciente? ¿Es usted muy calmado que pospone las cosas o como que dice, hace una procrastinación de las cosas, que todo lo patea para adelante? ¿Cómo es su carácter? ¿Cómo es su temperamento? ¿Qué es lo que necesita? Como dice la palabra del Señor, necesita ser cambiado dentro de usted. Piense por un momento. Piense por un momento. ¿Qué es lo que necesita ser cambiado dentro de su vida? Y póngalo en las manos del Señor. Él tiene el poder y el Espíritu Santo tiene el control de su vida. Si usted tiene el control, el Espíritu Santo no lo tiene. Pero puede decirle en esta hora, Espíritu Santo, toma el control de mi vida para que todo se haga de acuerdo a tu voluntad. Como el Señor Jesucristo estuvo bajo el control del Espíritu en toda su vida. Él fue el mejor ejemplo. Si usted quiere saber de paciencia, lea en la Biblia. Él tuvo la paciencia tremenda. Él pudo haberse enojado. Él pudo haber matado a las personas, pero no las mató. Ese personaje de Cristo es tremendo. Nos enseña acerca del carácter verdadero del ser humano. Y Él es que, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Siempre he dicho que cuando íbamos a pintar algunas casas, en algunos pasillos, los americanos tienden a ir poniendo a la altura de los niños. Y los ponen ahí, subrayan ahí al otro año y van viendo cómo ellos van creciendo. Entonces, nosotros vamos a poner una vara acá también. Como el Home Depot también, no sé, los hombres saben eso, que quiere medir una vara y la pone y va todo lo que uno puede medir. De decir, ¿cómo está mi medida? ¿De acuerdo a quién? No al hermano, no al pastor, de acuerdo a Cristo. ¿Cómo está mi medida? Entonces ahí vamos a poder medirnos nosotros. Y pedirle al Señor, Señor, me falta, ayúdame. Ayúdame en esta área de mi vida. Ayúdame en esta otra dificultad que yo tengo que no puedo superarla. Y Dios va a hacerlo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra bendita. Yo sé que tú has hablado a cada persona en esta hora. Solo falta que cada persona pueda recibir este mensaje y pueda analizar su vida y no resistir al Espíritu Santo. Que cada uno sea consciente en este momento, Señor, puedas abrir su mente, su corazón, no delante de mí, sino ahora delante de ti, tu presencia, de ser sincero y poner todo en las manos, en tus manos, en las manos del Espíritu Santo, esa área que necesita ser cambiada, esa área que necesita ser mejorada en el temperamento, en el carácter, hasta que podamos llegar a la plenitud de Cristo Jesús. Señor, yo te suplico que cada hermano pueda ser sincero delante de tu presencia. Sabemos que todos somos faltos, pero ayuda, Señor, a cada hermano en esta hora. Yo no voy a hacer una invitación, porque ya ellos están delante de ti, en sus pensamientos, en su mente, y tú conoces su corazón, tú conoces su levantarse y su acostarse, tú conoces lo que dicen y lo que no dicen, conoces los pensamientos. Así que, sinceramente, delante de ti, Señor, que cada hermano se ponga para que pueda reconocerlo, Señor, y decirle, Señor, ayúdame, que no puedo. Gracias, Padre, por tu palabra, porque nos reta y challenge. Tu palabra siempre nos reta a que podamos ser mejores.
Bendícela, Señor. Gracias, Señor, en esta hora. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Este es un canto muy bonito. Dice: yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, el carácter. Y cada día seré más como quién, más como el Señor. ¿Qué dice la otra parte, Frank? Dice: quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti.